Amén, amén. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en, eh, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, es- esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, eh, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el, y todo, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Discu- di- ah, Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, con- concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones y israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resucitado, había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Amén, amén. Amén. Bien, chicos. La verdad, es muy... eh, Hechos, nunca lo he leído completo, la verdad. Lo he leído por partes. Pero creo que son cosas que ya hemos escuchado antes y nunca está de más leerlas. Pero ahora les pregunto, amigos, ¿quién gusta hablar? David, falta el versículo del día. Si es verdad. Amigos, ¿alguien gusta leer el versículo del día? ¿Cuál es? Es... es Salmos 34:6. Déjame lo encuentro. Va, va, va. ¿34:6? Sí. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Amén. Y bien, chicos. El 7 también está bonito. Todos los salmos son bonitos. Amigos, ¿alguien gusta comentar algo, algún versículo que le haya gustado? Elena, Kenny, Mary, Jess, Joaquín, Wendy, Toño, Samuel. A ver, adelante, Toñito. Bueno, ya perdí el versículo, aquí lo tenía, no. FM. Me estoy volviendo a encontrar porque ya lo tenía aquí, pero mm, Dios mío. Ya lo encontré. A mí, los versículos que a mí me llamaron la atención es Hechos 2, del 46 al 47, que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A lo largo de este maravilloso libro, que está muy hermoso, a mí me encanta este libro, vemos cómo los apóstoles y la iglesia en general hacen muchas señales y prodigios, hacen muchos milagros. Entonces eso a mí me llevaba a pensar, ¿por qué? ¿Por qué eso pasaba en ese momento y nosotros no podemos ver esas manifestaciones ahorita? Entonces, si analizamos, y lo vamos a seguir viendo a lo que vayamos avanzando de este libro, vamos a ver que se repite esta palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo. No sé, esa frase no se repite, lo que se repite es la palabra unánimes. En cada momento, la iglesia se quedó o permaneció unida. Pero no una unión simple, no una unión así de que, pues vamos a comer, no, una unión espiritual, que todos tenían un mismo sentir, tenían un mismo propósito, que era buscar a Dios. Y cuando nosotros nos unimos en esa sencillez de corazón, con esa alegría, compartiendo con unos con los otros y buscando lo mismo, que es la presencia del Espíritu Santo,
Ahí es donde el Espíritu se manifiesta. Ahí es donde vemos señales. Ahí es donde vemos milagros. Si nosotros, como jóvenes, queremos ver milagros y prodigios, queremos saber más jóvenes en la iglesia, aquí está la respuesta, que es permanecer unánimes buscando la presencia del Espíritu Santo. Porque solo así podemos ver su manifestación y también podemos ver cómo vamos a crecer poco a poco. Así que es lo que yo quería decir. Amén, amén. Tenemos que permanecer unidos, chicos. El versículo que normalmente este versículo es muy famoso, pero a veces no nos ponemos a profundizar y a reflexionar lo que de verdad nos quiere decir. En el capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue una de las veces que Jesús bajó a hablar con sus discípulos y les dio esta orden, esta misión, este mandamiento. Y los discípulos seguían con la idea de que Jesús iba a librar al pueblo de Israel, al reino de Israel, de la opresión de los romanos. Dice un poquito más arriba en el versículo 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y en el versículo 7, en pocas palabras, Jesús les dijo, eso no es de su incumbencia. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el versículo 8 les manda a ser testigos hasta el fin del mundo. No es, o bueno, estos tres lugares que menciona el versículo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, se pueden interpretar en nuestro tiempo de esta forma. En Jerusalén era donde ellos habitaban. Eso puede representar nuestro círculo, tu propio mundo, el lugar donde estás, tu familia, tu comunidad. El testimonio de nosotros comienza cerca. Judea, los de tu cultura, pero un poquito más lejos. Personas que son similares a ti, pero fuera de tu círculo social. Los vecinos que casi no frecuentas. Las personas cuando salimos a evangelizar a las personas a sus casas. Samaria, los difíciles o diferentes, los incómodos. Samaria en aquel entonces se le reconocía porque era enemiga de los judíos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, eran enemigos. Samaria representa a aquellos a quienes normalmente evitaríamos. El Evangelio no solo se extiende geográficamente, sino emocional y socialmente también. Y luego dice, hasta lo último de la tierra, lo imposible. Jesús le da a un grupo pequeño la misión más grande del mundo. Y esto no lo íbamos a poder lograr en nuestras fuerzas, eso es imposible. Por eso al principio del versículo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que lo vamos a poder lograr. ¿Y cuando recibimos Espíritu? Cuando fuimos salvos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo inmediatamente empezó a vivir en nosotros y por lo tanto esta orden y esta misión también se nos encomienda a nosotros. Seréis testigos. Testigos, yo acostumbro a buscar el significado de las palabras y encontré que testigos viene del griego mártires, que significa
que significa los que dan testimonio. Con el tiempo empezó a agarrar significado como los que mueren por su testimonio. El testimonio es algo más que palabras, es una identidad, un estilo de vida, una evidencia viviente de Cristo. No solamente hablar sobre él, sino reflejarlo tal cual. Un testigo es alguien que atestigua un hecho, alguien que confirma la verdad, alguien que dice y transmite lo que ha visto, ha experimentado, no solamente habla por rumores, doctrina aprendida o información repetida, habla porque ha vivido algo real. Nosotros no podemos pretender ser testigos de Jesús si no lo hemos experimentado en nuestras propias vidas y no lo vemos a diario en nuestras circunstancias, en nuestras aflicciones, en nuestras bendiciones. No lo podemos transmitir o reflejar si nosotros no lo vivimos tal cual. Y yo te invito a ti, si tú no has tenido una experiencia con Dios, a tenerla, porque de verdad no hay experiencia que se le iguale. Es una experiencia sobrenatural. Y eh, me encanta la metáfora o la referencia de un herrero. El herrero lo que hace es trabaja con el hierro, lo mete en el fuego y luego lo sumerge en agua y con el martillo lo golpea y pasa por ese proceso tantas veces hasta que la pieza toma la forma que el herrero quiere. Y cuando llega a la forma que el herrero buscaba, después de tantas veces pasarlo por el fuego y golpearlo con el martillo y sumergirlo en el agua, de tantas veces de repetir ese proceso, llega a la forma que el herrero quiere y después lo pule, lo pule, lo pule, lo pule, lo encera y lo pule y lo sigue puliendo hasta que el herrero se ve reflejado en el vaso que él quiso crear. Y es así como Dios trabaja en nosotros. Él nos refina, nos pone pruebas, nos pasa por circunstancias para que nosotros tomemos el molde que Él quiere hasta que Él se vea reflejado en nosotros y los demás puedan verlo. Nosotros tenemos una identidad, somos testigos de Él y como tal debemos reflejarlo. Que no se nos olvide esa misión que Dios nos dejó. Y pues bueno, sería todo. No quiero extenderme tampoco tanto. Amén. Ay, perdón. Sí, ay, es que me da pena, pero bueno, el 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, siento que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí ya nos hemos bautizado y no tiene mucho que yo lo hice junto a mis hermanos aquí presentes, algunos. Pero pues como dice la palabra que nos vamos a bautizar y recibiremos el don del Espíritu Santo.
y pues yo aún no he tenido el de hablar en lenguas. Y pues no, o sea, es obvio que ese es un tema personal entre Dios y yo, pero pues la verdad, lo que he aprendido, y es que antes eso me afligía muchísimo, pero lo que he aprendido es también en la paciencia, y no en la paciencia de esa que te aflige el corazón, sino el sentir de que, como decía Jess, Dios no dejará de tratar con nosotros hasta que, porque somos la vasija y nos seguirá moldeando, y sí, a veces va a aparecer en un momento en el que estemos en un desierto que ya es imposible de pasar, pero Dios seguirá moldeando eso. Y Él no se detendrá y no se va a rendir con nosotros, Él seguirá haciéndolo. Y así como yo he aprendido a tener esa paciencia en decir, si Dios tiene que tratar en algo, pues la verdad les invito a que ustedes piensen de esta forma también, en que no desanimarse cuando quizá una oración o algo, no sé, un don, si Dios no les ha revelado algo y ustedes, no sé, sentimos quizá una desesperación, no sé, algo que les aflija el corazón, piensen siempre en que Dios no va a creer que estemos afligidos solamente porque sí, o sea, Él obra cuando no lo vemos. Y así cuando nosotros sentimos que Él no está ahí, que sentimos que estamos completamente solos, que no podemos ni siquiera sentirlo, que a veces un momento en el que oramos y no sentimos nada, hay que seguir y seguir, porque Dios está ahí, Él prometió nunca abandonarnos. Y así como el tener la paciencia para esperar y recibir, quizá, y no significa quizá que estemos en pecado, o sea, puede que no pasen las cosas y no es necesariamente porque estemos en pecado, sino porque Dios tiene todo el control y pues no lo sabemos ahora, los planes de Dios nunca los vamos a entender al principio, pero al final es como el pueblo que cuando estaba en la tierra, en el desierto, o sea, ellos no sabían cuánto tiempo iban a llegar, pero pues cuando Dios mostró la tierra prometida, así es como nuestras vidas, que cuando nos muestre la verdad y veremos que todo valió la pena, porque Él tiene todo el control perfecto, porque es el Dios perfecto y su voluntad es lo más grande. Y así que, como dice la palabra, pues así no dice que vendrá el Espíritu rápido, no dice cuándo se tardará, no dice a qué hora llegará, pero sí dice, y esa es la promesa. Y pues Dios nunca rompe una promesa. Todas las promesas las cumplirá y ustedes tengan fe en eso. Y hay que resistir, chicos. Eso era todo. Sí, voy a ser bastante breve porque también entiendo que también van a participar más o ya casi nos vamos. Bueno, lo mío está en Hechos capítulo 3 sobre la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando yo leí Hechos, que Hechos lo he leído como 2, 3 veces, nada más Hechos, la verdad es que no me he leído todo, pero Hechos es un libro que hay mucha tela de donde cortar. Precisamente siempre me llamó la atención porque refleja mucho las peticiones que hacemos nosotros y los planes que hacemos nosotros. Dice que este hombre se sentaba a la puerta del templo, se sentaba a la Hermosa y pedía limosna. Y este hombre, cuando vio a los dos hombres, él no sabía lo que tenía enfrente y les pidió dinero.
le pidió algo momentáneo. Si los apóstoles hubieran traído unas monedas y se la daban, iba a saciar su hambre, iba a saciar momentáneamente el padecimiento que él tenía, el cual era su hambre. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios nunca en nuestra vida va a ser el camino fácil. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a reconocer. Y esto es algo que yo quería decirle precisamente a Wendy, a Palacios y a todos aquellos que estén pasando por una situación en la que ahorita no están tan holgados económica, de tiempo, en lo que sea. Chicos, y esto es para todos. Este hombre pedía algo que iba a saciar su necesidad momentánea. Pedía dinero, pedía algo momentáneo. Tú tal vez en este momento pides, Señor, dame esto, Señor, pero Él no te lo va a dar. Pero dice, no tengo oro, tampoco plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esta palabra es para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ustedes, cada uno de ustedes, no tendrán una salida sencilla, pero tendrán una salida con Jesucristo de Nazaret con ustedes. Y van a andar en medio de la prueba y de la lucha, pero agarrados de la mano de aquel que les puede dar algo que no es momentáneo, aquel que los selló con su Santo Espíritu y aquel que por medio de su palabra y de su fuerza y de nuestro Dios con su santa y divina voluntad, amigos, les va a dar algo eterno. Y lo que parecía que podía saciar momentáneamente, en el futuro le darán gracias al Señor porque Él les dio algo que fue eterno, algo duradero. Aunque en el momento parecía que no iba a ser así. Tengan fe, Dios va a estar con ustedes, porque Dios ha visto el trabajo que cada uno de ustedes hace por estar aquí. Dios ha visto la determinación con la que le leen, con la que le oran. Ha visto su comportamiento allá afuera. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levantemos y andemos en el camino que Dios nos puso. Y ya, chicos, eso es todo. Amén, amén. Chicos, tendremos días difíciles, pero nunca un día sin Dios. Amén. Hola amigos, perdón, entré un poquito tarde, entonces leí ahorita como rápido, pero igual es algo como un poquito parecido a lo que dijo Samuel, pero voy a agarrar otra cita, eh, que es la capítulo 2, el versículo 39, que dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y
para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Em, bueno, yo quiero pensar, ¿no? En ese momento la promesa simplemente era para el pueblo de Dios, pues para el pueblo mismo, ¿no? Y cómo desde ese momento Dios ya nos había tomado en cuenta. Eh, Siempre escuchamos mucho cuando nos dicen de que Dios te conocía a ti desde que estabas en el vientre de tu madre, pero muy pocas veces lo creemos, a veces en nuestros tiempos de debilidad. Y aquí en la palabra está muy marcado cómo desde hace tiempos, siglos, años, Él nos tomó en cuenta, porque dice, y para todos los que están lejos, no simplemente habla de para tal vez los que no lo habían conocido en ese entonces que fueran parte del pueblo, sino para todos los que tal vez en ese momento no habíamos nacido, Dios ya nos había tomado en cuenta y pues más que nada, muchas veces nos va a llegar como lo que decía un poquito Sammy, un poquito parecido, de que nosotros preguntamos, Dios, tal vez, ¿por qué no nos has dado tal vez lo que necesitamos? ¿No? En este momento, trabajo, ¿no? Que fue uno de los temas que tocó. Eh, y pues Dios sabe el por qué, pero nosotros a veces somos un poco necios y queremos las cosas ya. Entonces, a veces nos afanamos tanto y tanto con lo que queremos ya que no nos damos, y por eso a veces nosotros decimos que nos sentimos solos o que quizás sentimos que Dios no nos escucha. Lo digo por mi experiencia, porque a veces me siento como un poco, no que Dios no me escuche, pero le digo, Dios, es una necesidad que tengo, ¿no? Una necesidad tal vez monetaria que me pega. Entonces, yo a veces digo, Dios, a veces en mis momentos más bajos, a veces le pregunto de que, o sea, ¿te has olvidado acaso de mí o qué? Después digo, ¿qué bobadas dices, no? Sigues viva, ya con eso, con despertar un día más te das cuenta que Dios no se olvida de ti, pero muchas veces en nuestras recaídas decimos, Dios, ¿por qué nos pasa esto? O Dios, ¿por qué el otro? Entonces, ahorita que leí este versículo, fue como un de que, Wendy, abre los ojos, abre los ojos porque muchas veces les digo, nosotros ya estamos muy bajoneados por cosas de la vida. eh, Como en ese momento lo de, bueno, en mi caso lo de mi trabajo, ¿no? Que estoy buscando y buscando y buscando trabajo y no encuentro y me llaman y Dios sabe por qué, pero siempre que me llaman sucede algo y yo ya no puedo entrar a ese trabajo. Eh, Mi mamá, mis amigos me dicen, no, es que Dios tiene algo mejor para ti, ¿no? Pero pues les digo, muchas veces nos afanamos mucho. Entonces, es eso, fue como que Dios me abrió los ojos y dije que, ay, yo pensé en ti desde hace siglos como para que tú estés diciéndome ahorita que si me olvidé de ti. Entonces, eso me pega a mí, ¿no? Pero yo creo que a cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones en las que tal vez le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué a mí? O Dios, por qué yo no puedo tener esto y esta persona sí? Y muchas veces nos sentimos tal vez que Dios no nos escucha, pero pues simplemente es eso. Aquí mismo dice que Dios nos tomó en cuenta desde hace años, entonces creo que ahorita no es el momento para creer que Dios no nos tomó en cuenta. Entonces, pues nada, chicos, seguir orando, eh, saber que siempre Dios está para nosotros y pues dejar un poco, tal vez empezar a soltar cosas que nos están pesando mucho por el momento y pues intentar pensar un poco más en que Dios siempre está para nosotros y Dios sabe el por qué, como dice Sammy, tal vez Él tiene cosas mucho mejores para nosotros y pues sí, intentar no afanarnos con cosas que sabemos que son pesadas, eh, y pues nada más eso, de que
abramos un poquito los ojos a veces y no nos dejemos de caer por nuestra mentalidad a veces un poco vacía. Y pues ya nada, era eso. Muy bueno. Amén. Pues bien, chicos. Y si tiramos pedradas o no. Ay, no. Eh, Pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, bro. Ah, bueno, perdón, es que estaba viendo algo. Chicos, ¿ya nadie más gusta comentar algo? En ese caso, ya les comento yo algo rápido, porque ya son las 11. Wendy, justo decía que me ganaste lo que iba a decir, pero pues también no me fui muy lejos. En el capítulo 2, del versículo 37 al 38, que bueno, ya vimos cuando Pedro les dijo, ¿no? Que fueron ellos mismos los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dice el 36, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este es Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el pueblo. Y al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el 38 dice, les dijo, arrepentíos y bautizase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse. Todos los días deberíamos arrepentirnos porque creo que todos los días fallamos. Todos los días hacemos consciente o inconscientemente algo. Y claro, bautizarse no podemos bautizarnos todos los días. Y creo que es lo que lo hace tan bonito y especial. Pero, chicos, ¿quién? Porque incluso nosotros quizás no estuvimos presentes cuando entregaron a Jesús. Pero recordemos que fueron nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras palabras, nuestras acciones, la razón por la que Jesús subió a esa cruz. Que quizás nosotros no fuimos Barrabás, pero en su momento quizás nosotros merecíamos el castigo. Y Jesús tomó todo eso, todo ese mal de nosotros, para poder ser dignos, porque no lo éramos. Y si somos sinceros, no somos dignos de tanto amor y misericordia. Y dice, arrepentíos y bautizase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? No vamos a esperar a que después de bautizarnos y arrepentirnos vamos a andar por allí así como Pedro sanándonos con la pura sombra o diciéndole a alguien, levántate y anda. Y es como decía Toñito, ¿por qué no pasan estas cosas ahorita? ¿Cuántas veces los fariseos no le dijeron a Jesús, danos una señal? Cuando ya habían dado señales. Ya Jesús ya había hecho señales. ¿Qué estamos esperando nosotros a veces para arrepentirnos de algo? ¿No nos basta acaso el hecho de ya haber hecho algo malo? El hecho de haber hablado mal, de haber hecho una mala acción. No somos perfectos, pero creo que
todos los días tenemos que esforzarnos por ese sacrificio que hicieron por nosotros, chicos. Y más que nada, tener un dominio propio también. Porque muchas veces fallamos por eso, por no tener un dominio propio. Y créanme que es algo que tengo muchas ganas de que hablarles, porque tengo mucho que decir, pero no me quiero expandir. Pero el arrepentimiento es el comienzo de todo. Es el comienzo de cómo nos empezamos a transformar en una nueva persona y en cómo Cristo puede empezar a tratar con nosotros. Entonces, amigos, nada más quería comentarles eso. Que pues, sigamos firmes en nombre de Cristo, porque creo que ya todos lo dijimos aquí, no es fácil. Porque, amigos, nosotros vamos para arriba. Vamos caminando para arriba y obviamente si llevamos cargando cosas que no nos van a edificar, no nos van a ayudar, nos va a costar trabajo. Porque ya de por sí es a veces complicado. Y tratar de llevar con nosotros cosas que no son, no nos va a llevar a ningún lugar más que a tirarnos. Entonces, amigos, yo nomás quería comentarles eso. ¿Va? Amén, amén. Y ya para terminar, amigos, ¿alguien gusta orar ya para irnos a dormir? ¿Alguien gusta llevarse la gran bendición de orar? En todo caso, puedo orar yo. Si gustan cerrar los ojos, amigos, y seguirme o cada quien orar. Bendito seas tú, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te damos gracias por esta hora, por este momento. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te doy gracias porque a pesar de que tuve algunas dificultades, Señor, me has permitido también estar aquí como cada uno de mis hermanos, Señor. Que muchos de aquí trabajan, muchos van a la escuela y los has llevado y los has traído con bien, Señor. Te doy gracias por la vida de Lianay, de Kenny, de Toñito, de Mary, Samuel, Jess, Joaquín, Wendy, Valeria, Señor. Porque tú has permitido que hoy estuvieran aquí. Porque tú has permitido que muchos de los que están aquí compartieran de lo que tú les has puesto en el corazón, Señor. Que ha sido tu Santo Espíritu el que ha hablado, el que nos ha guiado, Señor, y el que nos ha puesto palabra. Que así como leímos en el día del Pentecostés, tú descendiste, Señor. Te pido que así estés con cada uno de nosotros, no solo hoy, Señor, sino todos los días, Padre. Que nos perdones si hemos fallado, Señor. Porque nos equivocamos y a veces tomamos decisiones que no son correctas, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y que nos ayude, Señor, a ser más conforme a ti. Que nos guíe por un buen camino, Señor. Padre, te damos gracias por este día. Que por favor cuides el sueño de cada uno de mis hermanos. Que si alguien está teniendo un mal momento, un mal día, está pasando un mal rato, Señor, lo ayudes y lo fortalezcas, Padre. No permitas que ninguna tentación, Señor, y ningún mal nos atrape, Padre. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te damos gracias por este día, por los buenos y los malos momentos. Amén y amén. Bien, chicos. Amén. Antes de irnos, recuerden, por favor, siempre tener su tiempo de intimidad con Dios. Está muy bien que entremos a leer todos juntos aquí, que compartamos lo que Dios nos habló, pero recordemos que nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con Dios, es como tener una pareja, ¿sí? Y si tienen una pareja, no les gustaría tampoco que la pareja los dejen visto, ¿no? Entonces, ni ustedes dejarán ni han visto a la pareja, ¿no? Entonces, chicos, por favor, Dios los ama, pero tampoco se olviden de Él. Él nunca se va a olvidar de nosotros, pero no abusemos de sus misericordias, chicos, porque Él es muy bueno. Pero también démosle su espacio y su momento de estar con Él íntimamente. Dejen que Él les hable,
por su palabra, por un devocional, orando, chicos, todas las mañanas, en las tardes, cuando puedan y en las noches antes de dormir. ¿Sí? Porque como dije, no es fácil. La palabra lo dice, el enemigo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Y pues si no estamos bien, eso va a ser más fácil que nos tire, amigos. Entonces, por favor, no olviden esto, chicos. Y no falten los sábados a la reunión de jóvenes, ni los domingos a la escuela dominical, ni los miércoles a las, ¿cómo se dice? A las oraciones. ¿Va, chicos? Dios los bendiga, amigos. Descansen. Y pues primeramente Dios, nos escuchamos mañana, ¿va? Descansen, chicos, Dios les bendiga. Ay. Hasta Adiós, mañana. chicos, Bye. Dios los bendiga.